Muy buenas noches, estimados estudiantes. Qué gusto volverlos a encontrar y volverlos a ver eh, para una clase más de Administración 2. Nuevamente quiero agradecer a la puntualidad de cada uno de ustedes. Voy a seguir yo en tomando asistencia en mi celular, por lo cual voy a seguir admitiendo a la gente y obviamente voy a estar bajando la mirada de vez en cuando. Eh, Espero que hayan podido leer un poco el tema que estaba en la plataforma, ¿no? La plataforma que nos ayuda bastante a poder seguir con impartiendo conocimiento y sabiendo perfectamente de que nosotros somos estudiantes ya de segundo año y que, como les había dicho la otra clase, esto ya es más práctico, ¿no? Esta practicidad hace que simplemente nosotros podamos ver y entender que en la administración, si bien la vimos en la parte teórica, ahora la vamos a empezar a conocer y a ver y a transformar estas ideas que tenemos en nuestra cabeza, estas cosas que nosotros podemos adivinar y podemos establecer como parámetros para poder crear una empresa, tenerla como procesos y procedimientos y en función de estos procesos y procedimientos llegar al objetivo, a la misión, a la visión, a lo que nosotros queremos realmente. Como la carrera obviamente significa administración y gestión productiva, obviamente la parte emprendedora no tenemos que dejar de lado, ¿no? En este año vamos a empezar a madurar las ideas emprendedoras que hacen posible que nosotros podamos, desde el punto de vista de la administración, poder establecer este lineamiento activo, ¿no? Y este lineamiento activo no es más que el poder saber que lo que nosotros tenemos como idea en la cabeza puede ser plasmada por nosotros mismos. No dependeríamos de absolutamente a nadie. Y por lo cual nosotros podemos, en realidad, ser capaces de crear, ser capaces de innovar. Entonces, en este módulo, Administración 2, lo que vamos a hacer es eso. Vamos a aprender cómo, con procesos y procedimientos claros, vamos a poder establecer lo que nosotros queremos y lo que nosotros estamos pensando y soñando y metiéndonos en algún negocio, en algún business, en alguna cosa que realmente nos pueda dar este parámetro de decir, bueno, realmente lo voy a hacer. Les quiero compartir una presentación, no es una presentación como la otra teórica, va a ser una presentación un poco más dinámica, un poco más flexible, que va a resumir, por si acaso, todo lo que se supone que ustedes ya han debido estar leyendo, ¿no? Evidentemente existe un tema de la plataforma y su mantenimiento, y bueno, entonces esa es la parte un poco complicada, pero nosotros nos vamos a dedicar netamente a poder avanzar la materia, ¿ya? Yo sé que ahorita deben estar viendo ya mi pantalla y nos vamos a centrar en esta presentación. ¿Ok? Ok, seguimos. Bienvenidos nuevamente. Vamos a ver la empresa como organización y esto ya lo habíamos visto en la clase anterior. Esto está colgado en la plataforma. Y me ha gustado empezar con empresa como organización definiendo, ¿no? Eh, Antes de que empecemos a abordar esto, el gráfico que yo he interpretado aquí es por dos razones. La primera, porque para poder establecer una organización, una empresa como organización, que obviamente está conformada por un conjunto de personas y elementos dirigidos bajo la división del trabajo, con el fin de lograr objetivos, cada persona es como un engranaje. Este engranaje hace que nosotros podamos, ¿no? Con cada engranaje, obviamente tiene sus rueditas y obviamente tiene sus engranajes que hacen que cada uno de los trabajos que yo tenga, que yo como profesional empiece a generar productos, va a ir engranando uno por uno. Y se va a empezar a mover y van a ser como los engranajes de un reloj. Estos engranajes
Si yo calzo bien, si yo tengo la formación adecuada, si yo tengo la capacidad adecuada dentro de una organización, voy a calzar perfectamente en los procesos y procedimientos. Voy a ser capaz de poder lograr los objetivos que me ponen día a día, siendo que la organización tiene una misión y visión que ya estaba. Es lo mismo que nosotros agarráramos en este momento y nos vayamos todos a trabajar a La Paceña. Algunos estudiantes me van a decir, pucha, La Paceña, bien, licenciado, buena empresa. Sí, es buena empresa, es emblemática a nivel nacional, pero tiene procesos y procedimientos bien delimitados, no solamente en el tema de producción, sino en el tema administrativo, en el tema corporativo y obviamente en el tema de marketing y producción. Si yo tengo la capacidad de poder afrontar este reto de trabajar en La Paceña, y en La Paceña me dicen tienes que hacer manuales de funciones, procesos y procedimientos, tengo que tener la capacidad de poder lograr los objetivos que me están poniendo. Para eso, ahí sí yo empiezo a encajar en esta presentación, empiezo a engranar en la organización. La empresa requiere, ¿no?, cuatro elementos para ser consideradas como organización. La primera de estas son los objetivos. Obviamente, ¿qué son los objetivos? Es la razón de ser de la existencia de la organización. Estos objetivos tienen que ser claros, tienen que ser precisos, medibles y alcanzables. Perdón. Pero esto también va en función a lo que yo realmente quiero hacer. Perfecto. No hablemos de La Paceña, una gran empresa. Hablemos de lo que tenemos en nuestra cabeza. Hablemos de lo que nos apasiona. ¿Qué hacemos nosotros en nuestro día a día? Tal vez de lo que hacemos nosotros se convierte en un proceso productivo bastante interesante. Me tengo que plantear un objetivo. Y este objetivo tiene que ser medible, tiene que ser alcanzable, tiene que ser logrado. Para eso, lo que yo he preparado es un video que nos va a ayudar simplemente a poder entender esta idea, ¿ok? Espera un minutito, está cargando. Voy a seguir admitiendo. Establecer objetivos da foco y dirección a la empresa. Esto es fundamental porque enfoca la organización en lo que es importante, no en todo lo que puede hacer, y es que en la formulación estratégica es tan importante tener claro lo que se debe hacer como lo que no se debe hacer. Además, facilita el seguimiento a la implementación, así como cualquier ajuste operativo que haya que realizar. La empresa debe contar con 4 o 5 grandes objetivos de negocio. Esto es más que suficiente para hacer seguimiento del desempeño de la misma. Un modelo cargado de objetivos no es sustentable, hace complicado el seguimiento y sobre todo no enfoca a la empresa en lo más importante, que es precisamente lo que se debe medir al más alto nivel. O sea, que un modelo con 4 o 5 objetivos claros dará dirección, enfocará a la compañía en lo más importante y al mismo tiempo señalará aquello que no se debe hacer, o sea, que no es esencial. Doran, en el año 1981, introdujo el término SMART al referirse a los objetivos en un trabajo de investigación que realizó. SMART es el acrónimo de específicos, o specific en inglés, medibles, measurable, alcanzables, achievable, realistas, realistic y oportunos, time-bound. En ese sentido, un objetivo específico quiere decir que define perfectamente la expectativa, o sea, que hay que huir de las generalidades. Medible se refiere a que claramente señala una cantidad, un número, en definitiva, que debe tener métricas claras. Un objetivo alcanzable es aquel que, si bien es retador, se puede lograr. O sea que se ha hecho el trabajo previo para entender el entorno externo y las capacidades internas, y si bien significa un reto importante para la organización, se puede lograr si se hacen las cosas bien. El término realista implica que el objetivo se puede conseguir con los recursos con los que se cuenta y siguiendo los valores de la organización. Finalmente, oportuno tiene que ver con el espacio de tiempo en el que se debe lograr el objetivo, o sea, con un periodo o la fecha en la que se debe conseguir.
De todas formas, definir los objetivos no es suficiente. Estos los debe conocer la organización. Lo ideal es que los objetivos no sean el resultado del pensamiento de la alta gerencia, sino de la compañía en general. De esta manera, todos en la empresa lo tomarán como propios y harán todo lo posible por lograrlos. En cualquier caso, todos los miembros de la empresa deben conocer aquellas 4 o 5 grandes cosas que quiere lograr la compañía. Finalmente, se debe hacer seguimiento. Si los objetivos son pocos, claros y relevantes, es muy fácil revisarlos frecuentemente e inmediatamente tener una idea si la compañía va bien, mal o regular. En ese sentido, cada estrategia, a su vez, debe contar con indicadores de gestión que apuntarán a lograr los grandes objetivos de la empresa. De esa manera, si la alta gerencia detecta que uno de los grandes objetivos de la compañía está en peligro de no lograrse, podrá profundizar y entender qué indicadores de qué estrategia están afectando a dicho objetivo y podrá hacer los ajustes necesarios. En definitiva, los objetivos enfocan a la compañía en lo que es realmente importante. Deben ser pocos, 4 o 5, de tal manera que la organización los conozca, los entienda y se centre en lo que realmente es importante. Finalmente, deben ser SMART, o sea, específicos, medibles, alcanzables, realistas y oportunos. De esta forma, ayudan a priorizar y facilitan el seguimiento del plan. Dejo entonces algunas preguntas. Ok. Creo que el video es bastante claro, ¿no? Y está en función a lo que nosotros estamos viendo y lo que nosotros estamos aprendiendo. En la unidad temática les dice específicamente que tienen que ser medibles, alcanzables, logrables este tipo de objetivos. Obviamente no podemos ponernos más de 4, 5, exagerando. Yo soy de la política de ponerme 3, siempre. Un objetivo grande con 3 objetivos pequeños, ¿no? Y los pequeños los voy logrando paso a paso con una buena planificación, y esta planificación a su vez hace que yo logre el objetivo grande. Entonces, las corporaciones, las empresas, ¿no?, requieren elementos que se consideran para considerarse organización. Uno de estos, y el más importante, son los objetivos. También vamos a ver que el elemento humano y material, ¿no?, en esta parte, obviamente, el elemento fundamental de una organización son las personas y los materiales, ¿no?, que están a disposición de las personas. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente, si yo tengo una gran institución, ¿no?, pero no tengo el recurso humano capacitado, no voy a poder lograr el objetivo, de ninguna forma. ¿Qué pasa si yo tengo un gran objetivo, tengo una gran empresa, un gran capital humano, pero no tengo los recursos necesarios? Voy a fracasar en el intento. Por más de que la empresa sea pequeña, por más de que la organización sea con recursos limitados, tenemos que tener el equilibrio necesario entre el elemento humano y material. Porque esto va a hacer de que yo logre el objetivo o logre los objetivos con los recursos necesarios. Y estos recursos necesarios pueden ser tangibles e intangibles, pueden ser recursos financieros, material, etc. Pero obviamente, para poder entender más esto, yo también les he preparado nuevamente otro videito para que puedan entender la dimensión de lo que necesitamos estudiar.
Ok. Entonces, si se han dado cuenta, en este video lo que he tratado un poco era de explicar lo que realmente era elemental que nosotros podamos entender. Lo elemental que nosotros podamos entender es que el recurso humano se convierte en talento humano cuando, dos puntos, y eso está en el libro del texto y en la lectura complementaria, cuando obviamente este recurso humano está totalmente adaptado, aclimatado a la organización, cuando tiene la capacidad intelectual y física de poder lograr los objetivos que se les pone encima, y obviamente que son capacitados y calificados para lo que tienen que hacer. Obvio, una organización también tiene que tener los materiales suficientes. ¿Qué pasa si tenemos un buen recurso humano y la verdad es que tenemos unas computadoras que a cada 5 minutos se apagan? Esto va a hacer de que nosotros, o sea, tengamos un pequeño, tengamos problemas, ¿no? Esperen, estoy aquí. Perdón, creo que ya volví. El internet, perdón, lo siento. Ok, sigamos. Entonces, como les iba diciendo, los recursos humanos que necesitamos para poder llegar a los objetivos que queremos, tienen que tener un equilibrio en el cual el talento humano, lo material y también lo financiero tienen que estar muy ligados a lo que yo realmente quiero hacer. Cada uno de estos componentes, de estos materiales para que una organización pueda subir, bajar, izquierda, derecha, se pueda cumplir una misión, pueda cumplir una visión, pueda cumplir los objetivos, están en función específicamente a lo que yo tengo que ver que sean medibles, logrables, alcanzables. Partiendo nuevamente y viendo la parte de abajo de lo que significa los objetivos. ¿Ok? Entonces ya les estoy compartiendo nuevamente mi pantalla, enseguida van a ver la presentación. Entonces, obviamente también existen recursos tangibles e intangibles. ¿Cuáles serán los recursos tangibles e intangibles? Los recursos tangibles son obviamente los recursos que yo yo tengo, ¿no? Y que están en función a lo que yo puedo tocar, que se convierten en materia prima, por decirlo así. ¿Cuáles son los recursos intangibles? Por ejemplo, los recursos intangibles por la electricidad, pero sin electricidad no podemos funcionar. Entonces, estos elementos, ya sea el material, el financiero, el intangible, el tangible, son necesarios para la organización, son fundamentales. ¿Unos con otros se llevan? Sí. ¿Tienen relación? Sí. ¿Se retroalimentan? Sí. ¿Ok? Sigamos. Cuando hablamos de la organización desde el punto de vista de lo estratégico, porque ya vamos a empezar a llevar estrategias, ¿no? En este segmento ya vamos a ver qué es una estrategia y etcétera, etcétera, etcétera. No me voy a adelantar mucho a las siguientes clases. La dirección es fundamental y es para mí lo más importante dentro de una organización. Porque da la pequeña casualidad de que una dirección, ¿no? Que aquí lo defino que es un conjunto de personas, ¿no? Es un conjunto de personas
que dirigen hacia objetivo en común mediante una jerarquía. Obviamente, si yo tengo un gerente que tiene 2 doctorados en administración de empresas, pero no sabe manejar y no sabe llevar con jerarquía la organización, no es un buen líder. Aunque tenga 20 doctorados, no va a poder lograr los objetivos. La dirección es fundamental para que nosotros podamos llegar a estos objetivos. También les he preparado otro videito para que ustedes lo puedan ver y que va en función a que podamos entender, ¿no?, qué es esto de la dirección, de lo que les estaba hablando, y por qué es importante que tengamos no solamente el norte bien definido, sino una organización o un director o una dirección jerárquica bien específica. Dirección, etapa de la administración. La dirección es la tercera ficha del rompecabezas. Dentro de ella se encuentra la ejecución de los planes, la motivación, la comunicación y la supervisión para alcanzar las metas de la organización. Esta etapa del proceso administrativo comprende la influencia del administrador en la realización de los planes, obteniendo una respuesta positiva de sus empleados mediante la comunicación, la supervisión y la motivación. Los elementos del concepto son: ejecución de los planes de acuerdo con la estructura organizacional, motivación, guía o conducción de los esfuerzos de los subordinados, comunicación, supervisión, alcanzar las metas de la organización. Importancia. La dirección es trascendental por: pone en marcha todos los lineamientos establecidos durante la planeación y la organización. A través de ella se logran las formas de conducta más deseables en los miembros de la estructura organizacional. La dirección eficientemente es determinante en la moral de los empleados y consecuentemente en la productividad. Su calidad se refleja en el logro de los objetivos, la implementación de métodos o de organización y en la eficiencia de los sistemas de control. A través de ella se establece la comunicación necesaria para que la organización funcione. Principios. De la armonía del objetivo o coordinación de intereses, la dirección será eficiente en tanto se encamine hacia el logro de los objetivos generales de la empresa. De la supervisión directa. Se refiere al apoyo y comunicación que debe proporcionar el dirigente a sus subordinados durante la ejecución de los planes, de tal manera que estos se realicen con mayor facilidad. ¿Qué es un líder? Es una persona que encabeza algún movimiento, grupo o institución y que se ha ganado el respeto de otras personas que lo siguen y apoyan en sus acciones o decisiones. Características para liderar bien: disponibilidad, facilitar relaciones armoniosas, accesibilidad, uso apropiado de la autoridad, confidencialidad, automotivación y desarrollo, apoyo, mantener la motivación y el espíritu de equipo, comunicación clara, entendiendo la dinámica de grupo. Gerente: persona que por oficio se encarga de dirigir, gestionar o administrar una sociedad, empresa u otra entidad. Habilidades gerenciales: pensamiento estratégico, orientación a resultados, visión sistemática, liderazgo, trabajo en equipo, conocimiento del entorno, habilidad de negociación, planeación, priorización, gestión del tiempo. El proceso de dirección estratégica se divide en 3 fases:
Fase 1, análisis estratégico. Fase 2, formulación de estrategias. Fase 3, implantación de las estrategias. Además, propone las siguientes actividades componentes fundamentales del proceso de dirección estratégica. 1. Establecer la finalidad y las misiones generales de la empresa. 2. Realizar un análisis externo de la empresa, amenazas y oportunidades del entorno competitivo. 3. Realizar un análisis interno para los puntos fuertes y débiles de la empresa, para determinar su posición competitiva. 4. Diseñar las estrategias, formulándolas en los entornos corporativos de negocio y funcional. 5. Evaluar las estrategias y seleccionar la más adecuada. 6. Poner en marcha las estrategias seleccionadas. 7. Controlar las estrategias. Características de la dirección. Toma de decisiones. Con frecuencia se dice que las decisiones son algo así como el motor de los negocios y en efecto de la adecuada selección de alternativas depende en gran parte el éxito de cualquier organización. Integración. La integración comprende la función a través de la cual el administrador elige y se allega de los recursos necesarios para poner en marcha las decisiones previamente establecidas para ejecutar los planes. Motivación. La motivación es la labor más importante de la dirección, a la vez que la más compleja, pues a través de ella se logra la ejecución del trabajo tendiente a la obtención de los objetivos de acuerdo con los estándares o patrones esperados. Comunicación. La comunicación puede ser definida como el proceso a través del cual se transmite y recibe información en un grupo social. Supervisión. La supervisión consiste en vigilar y guiar a los subordinados de tal forma que las actividades se realicen adecuadamente. Liderazgo. El liderazgo es de gran importancia para la empresa, ya que mediante él se imprime la dinámica necesaria a los recursos humanos para que logren objetivos. En esta función influyen todas las etapas de dirección anteriormente estudiadas. Trabajo en equipo es una de las condiciones de trabajo de tipo psicológico que más influyen en los trabajadores de forma positiva porque permite que haya compañerismo. Puede dar muy buenos resultados ya que normalmente genera entusiasmo y produce satisfacción en las tareas recomendadas. Ok. Entonces, si se han podido dar cuenta, vamos a enfocarnos en lo que significa dirección y la dirección estratégica. Pero para poder obviamente llevar esta dirección, la organización al cumplimiento de uno o varios objetivos, tenemos que tener en cuenta que la división del trabajo, ¿no? La división internacional del trabajo, mantiene la especialización del trabajo que se divide en tareas. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente una sola persona no puede lograr el objetivo. Varias personas sí, pero varias personas haciendo una misma tarea no funciona. Varias personas teniendo tareas totalmente distintas ayudan y coadyuvan a lograr el objetivo. A esto se refería con la división del trabajo. Esta división del trabajo está relacionada con la teoría de la administración, que ya la hemos visto el año pasado. Esta división de tareas hace que cada uno tenga una responsabilidad dentro de la organización. Por eso es que cuando ustedes ingresan a trabajar, a laburar a algún lugar, lo que les dicen, bueno, las tareas que usted tiene que realizar es A, B, C, D, F, G,
le dan un manual de procesos y procedimientos de la institución y un manual de funciones del puesto al que usted está entrando a trabajar. Y ahí claramente uno establece hasta dónde yo tengo que llegar con mi trabajo y hasta dónde tiene que llegar el trabajo de la otra persona. ¿Cómo se complementa? Para eso está el líder, para eso está la dirección. Los jefes, que obviamente tienen que ser líderes, tienen que saber conjuncionar esta división de trabajo, y esta división de trabajo hace que empiece a florecer los productos. Ya sea en productos, servicios, venta de servicios, venta de productos, lo que quieran, esto es básico y fundamental. Nuevamente les he preparado otro videíto en donde vamos a poder entender lo que estoy tratando de decirles. Y obviamente esto va a ir a reforzar lo que es la lectura, una de las lecturas complementarias que he dejado en la plataforma. Hola, vamos a hablar del tema de la división del trabajo. Primero que todo, vamos a imaginar que tenemos que fabricar una silla de madera. Por supuesto que esto involucra una gran cantidad de actividades, pero vamos a simplificarlo en solamente 5. Primero que todo, tendremos que asegurarnos de un suministro de los materiales, principalmente madera, pero también pegamento, lija, clavos, entre otros. Segundo, habrá que cortar las piezas. Entonces tenemos que cortar las patas, el asiento, el respaldar, entre otras. Posteriormente, tendremos que lijar estas piezas para dejarlas con mejor acabado, para luego entonces pintarlas o entintarlas, y finalmente pues habrá entonces que ensamblar el producto, unir las diferentes partes. Y así entonces pues de una manera sencilla tenemos una silla. La pregunta que nos vamos a hacer es ¿cuántas sillas logrará producir una sola persona en un día? Supongamos que una única persona, usted por ejemplo, tiene que llegar y hacer estas 5 actividades usted solo, no cuenta con ningún ayudante ni ningún otro empleado. ¿Cuántas sillas logrará producir? Posiblemente cualquier persona logre producir una cantidad pequeña de sillas, pocas sillas. Ahora, ¿cuánto logrará producir un equipo de 5 trabajadores que se han especializado en cada una de estas actividades? Cada uno de ellos se vuelve entonces muy bueno en su propia actividad, de manera que la productividad se incrementa fuertemente. Esto fue lo que observó Adam Smith cuando se puso a analizar la fabricación de alfileres. Adam Smith entonces observó, igual que acabamos de hacer con la silla, las diferentes fases del proceso de producción de un alfiler, y entonces se puso a pensar si una sola persona hiciera esto, contra la alternativa de que un equipo de personas lograran hacerlo, ¿quiénes producirían más? Y entonces llegó a la conclusión de que ese equipo de personas lograrían producir mucho más. Y señaló entonces que la división del trabajo proporciona en todo arte un incremento proporcional del poder productivo del trabajo. Adam Smith colocó la división del trabajo en el centro del sistema económico y señaló que era el motor del crecimiento, y dijo que cuanto más especializados estén los trabajadores, entonces más va a crecer el mercado y mayor será el rendimiento de las inversiones. Ya esto lo habían señalado diferentes filósofos previamente. Platón, por ejemplo, mucho antes había dicho que los estados necesitaban especialistas, como el caso de los agricultores y los arquitectos. Y Algazel en la Edad Media señaló que si tuviéramos en cuenta todas las tareas necesarias para hacer un pan, y se fue desde el momento en que sembráramos el trigo hasta la cosecha y luego la fabricación misma del pan, tendríamos que intervendrían más de 1000 trabajadores. Ahora, no todos han visto la división del trabajo de la misma manera. Karl Marx señaló que la división del trabajo aliena a los trabajadores y consideró que los llevaba a hacer tareas repetitivas y que estas tareas iban a ser desalentadoras, que los iba a colocar en la posición de una máquina. Y creyó que la división del trabajo iba a ser algo temporal y que luego iría a superarse en el futuro. Consideró entonces que el trabajador se iba a deprimir espiritualmente y físicamente al sentirse como una máquina. Ludwig von Mises refutó a Marx y señaló que la división del trabajo no es alienante, sino que más bien le proporciona grandes beneficios al trabajador,
por ejemplo, más tiempo libre. Frederick Taylor se basó en la división del trabajo para desarrollar todo un método para organizar la actividad laboral, basada en la división del trabajo y en la especialización de los trabajadores. Así entonces iba a poder controlar el tiempo de cada actividad y la división de todas estas tareas y poder maximizar la productividad. Luego Henry Ford aplicaría estas mismas ideas para desarrollar el sistema de producción en serie, aplicándolo en su fábrica de automóviles. En la actualidad, si nosotros nos ponemos a ver, por ejemplo, la fabricación de un artículo como un iPhone, observamos que hay una gran especialización en la realización de las tareas, pero también podemos observar algo más. Por ejemplo, las pantallas pueden ser fabricadas en Corea, los procesadores y algunas otras piezas en Japón. Hay otras partes que son producidas en Alemania. El ensamblaje final y otras piezas son producidas en China. Luego tenemos que el diseño del producto y el desarrollo de software es hecho en Estados Unidos y de manera similar intervienen al menos 6 países más. Entonces observamos que la división del trabajo no solamente se da a nivel local, sino que se da a nivel internacional. Y por eso hablamos de la división internacional del trabajo. Las empresas empiezan entonces a subcontratar a otras en otros sitios y se dan entramados de redes que conectan procesos de producción, conectan a compradores y vendedores, y así entonces surgen empresas transnacionales que median en todos estos procesos. Ok. Si se dan cuenta, obviamente dentro de las organizaciones, si vamos a hablar, digamos, de un emprendedor que recién está iniciando, obviamente lo anterior, sí, ¿no? Funciona perfectamente lo que acabamos de ver. Y en esta parte, la división del trabajo es obviamente lo que Taylor, Fayol, Ford, por ejemplo, hicieron para construir, por ejemplo, un auto, ¿no? Antes eran una persona que tenía que hacer todo un proceso. Ahora, obviamente, con el cambio de la industria, obviamente son 5 personas que están especializadas en distintas cosas que hacen un ensamblaje perfecto de un auto. Pero yendo más allá y viniéndonos a esta actualidad que estamos viviendo actualmente, existe la división del trabajo internacional, a lo que llamamos comúnmente como la globalización. Todos en este mundo está empezando a ser globalizado. Sin ir más lejos, hay una empresa que se llama, no sé si han visto, era la empresa Asterix, que saca el producto Hola, ¿ok? Y obviamente su casa matriz está en Santa Cruz y Cochabamba, ¿no? Y obviamente a nivel nacional ustedes deben conocer los productos Hola, detergentes, lavavajilla, productos de limpieza, que obviamente los hacían acá en Bolivia. Para poder llegar a mayor cantidad de hogares, lo que hizo Hola fue lo siguiente: se fue a Taiwán, y en Taiwán se compró una empresa, se compró una ensambladora, y la mano de obra era recontra barata. Era más barato producir allá, la materia prima todo se hacía allá, e importarlo que producir en nuestro propio país. A este extremo estamos llegando con la globalización. Pero no solamente eso, sino que los países empiezan a ser competitivos en esta división internacional del trabajo. ¿Por qué? Porque obviamente en otros países nos pueden ofrecer no pagar impuestos, por ejemplo. Y existe un ahorro, ¿no? La empresa puede tener un ahorro dimensionalmente desproporcional, y la importación es mucho más baja, y obviamente puedes maximizar tus ganancias. Entonces la división del trabajo hace que los ritmos internacionales empiecen a girar cada vez más. Ojo, no me estoy olvidando de nuestro querido y buen amigo bicho, el COVID. El COVID hizo que se frenara toda aquella organización, todo aquel trabajo, porque obviamente el elemento esencial de una organización, de un trabajo, ya lo vimos, recurso humano. Entonces, en resumen, ¿la empresa es una organización con ánimo de lucro? Obviamente que sí. ¿Para qué yo voy a crear una empresa o para qué yo voy a emprender un negocio?
billete, señoras y señores, billete. Pero obviamente ese lucro, ese beneficio, ese provecho o utilidad, ¿no?, se obtiene de un negocio que emprendo, pero para satisfacer una necesidad que yo vi que era dimensionalmente proporcional a lo que yo puedo ofrecer. También podemos señalar en resumen que la empresa constituye un sistema en el que coordinan factores de producción, ¿no?, finalización y marketing para obtener sus fines. ¿Cuál es el fin? Los objetivos, la misión y visión que veamos dentro de la organización. ¿Qué características? Las características de toda empresa son factores de producción, factores financieros, factores que integran la empresa y que coordinan para conseguir un fin, pero que sin esa coordinación la empresa no podría existir. Esta coordinación se lleva a cabo dentro de lo que es la administración o la dirección de la empresa, y que obviamente la dirección y la planificación, la consecución de objetivos, la organización de factores hacen que la toma de decisiones sea violenta para la ejecución y el control de posibles desviaciones ante un resultado deseado. Ahora bien, ya que hemos hablado de lo que significa organización, tengo 15 minutos más y con esto ya vamos a acabar. Espero que no se estén aburriendo. La dirección estratégica. Ya hemos visto la organización como tal. ¿Qué elementos tiene la organización? ¿Qué elementos fundamentales debe poseer la organización? ¿Qué elementos son precisos de poder desarrollarlos? Ahora vamos a ver un poco la dirección estratégica, porque en base a la dirección estratégica es el elemento último del tema del día de hoy. ¿Qué es dirección estratégica? La dirección estratégica es un proceso de formulación de estrategias para el desarrollo de la organización. Ojo, para el desarrollo de la organización. Pero yo no puedo pensar como dirección. Su micrófono, por favor, de los estudiantes que están. Gracias. Pero yo no puedo pensar en buscar, en obtener una mayor participación en el mercado cuando en la mente de las organizaciones, del organizador, del que está dirigiendo, no está claro. Por favor, la persona que tiene encendido su micrófono, si lo pudiera apagar, sería genial. Gracias infinito. Muy gentil. Entonces, yo no puedo pensar en una dirección estratégica. Yo no puedo pensar en algo mucho más allá cuando no lo tengo organizado aquí en mi mente. Cuando mi competitividad estratégica se ve reducida, y esto hace... Bueno, así se va la señorita. Y esto hace que obviamente yo pueda establecer un parámetro de competitividad estratégica con organización. Pero no la organización como la estamos viendo, sino la organización interna. La organización interna que tengo que tener dentro de mi empresa para luego empezar a tomar una dirección estratégica buscando obtener una mayor participación en el mercado, debe ser clara y precisa. Obviamente dentro de los procesos de planificación, ¿no?, existe un proceso estratégico que hace que se busque y se oriente dentro de lo que significa la misión y visión de la empresa, el diseño de estrategias que puedan ayudar a que la corporación, a que la parte competitiva, a que la adecuación hacia el entorno, esté sumamente planificado, organizado y que pueda llegar a un objetivo de implementación. Obviamente aquí está el proceso de la dirección estratégica, que obviamente está en el documento de lectura complementaria, que ustedes ya lo han de ver, por eso lo voy a pasar de largo. Y que obviamente dentro de esta estrategia debemos definir
procesos y procedimientos. Procesos y procedimientos. Pero, licenciado, ¿qué tiene que ver con administración estratégica, con la empresa como organización? Tiene mucho que ver. Porque los procesos de dirección que yo tengo dentro de mi organización tienen que ser claros, así como los objetivos tienen que ser claros, medibles, alcanzables, etcétera, etcétera, etcétera. Tienen que tener procesos y procedimientos claros. Bueno, obviamente los procesos, para poder llegar a un buen y óptimo proceso de planificación, la dirección, ¿no?, de una organización debe establecer parámetros de medición como procesos y procedimientos internos dentro de una organización que permitan el logro de los objetivos. Ya lo habíamos dicho, en la división del trabajo, si 5 personas hacen el mismo trabajo, van a chocarse cabeza contra cabeza. No vamos a lograr absolutamente nada. Una de las grandes herramientas de los procesos y procedimientos va a establecer que me organice dentro de la planificación de la dirección para poder complementar una visión y una misión que la organización intenta con procedimientos claros alcanzar. Para que me puedan entender esto, les he preparado otro videíto. ¿Por qué? Porque obviamente la parte final de lo que significa nuestro tema son los flujogramas. Y estos flujogramas obviamente hay que saberlos cómo hacer, está en el documento base, pero también lo vamos a identificar de mejor forma con este video. ¿Qué es un diagrama de flujo y cómo hacer uno? El diagrama de flujo o flujograma es una manera de representar gráficamente un proceso o algoritmo a través de una serie de pasos estructurados y vinculados que permiten su revisión como un todo. La representación gráfica de estos procesos utiliza en los diagramas de flujo una serie determinada de figuras geométricas que representan cada paso puntual del proceso que está siendo evaluado. Estas formas, dependiendo su función, deben ser definidas de antemano y se conectan entre sí a través de flechas y líneas que marcan la dirección del flujo y establecen el camino del proceso como si se tratara de un mapa. En esta situación, los diagramas de flujo son aquellos gráficos representativos que se utilizan para esquematizar conceptos vinculados a la tecnología, la programación, la economía, la psicología, la educación y casi cualquier temática de análisis. También son muy útiles los cuadros sinópticos. En el siguiente enlace puedes ver qué es y cómo hacer un cuadro sinóptico. Debemos saber que hay 4 tipos de diagrama de flujo, teniendo en cuenta el modo de su representación. Primero, horizontal, va de izquierda a derecha según el orden de la lectura. Segundo, vertical, va de arriba hacia abajo como una lista ordenada. Tercero, panorámico, permiten ver el proceso entero en una sola hoja usando el modelo vertical y el horizontal. Y cuarto, arquitectónico, representa un itinerario de trabajo o un área de trabajo. Para que el diagrama de flujo tenga sentido como tal, debe existir un camino hacia una solución que parte de un único inicio y termina en un punto final. Vamos a mirar los símbolos más utilizados en un diagrama de flujo. Mediante un cuadro vamos a establecer el nombre, el símbolo y su función. Inicio final. Representa el inicio o fin de un proceso o programa. Proceso. Representa la actividad llevada a cabo en el proceso. Entrada-salida. Representa la información que ingresa o sale del sistema en forma de datos. Decisión. Indica un punto de toma de decisiones con base en los valores verdadero y falso. Línea de flujo. Indica el orden y sentido del flujo del proceso. Documento. Indica los documentos utilizados en el proceso. Base de datos. Representa la grabación de datos. Conector interno, conector externo.
El interno indica el enlace de dos partes de un diagrama dentro de la misma página. Y el externo hace lo mismo, pero con un enlace en diferentes páginas. Retraso. Representa un retraso o cuello de botella para iniciar el siguiente proceso o tarea. Ahora vamos a desarrollar paso a paso dos ejemplos prácticos. El primero está relacionado con la intención de tomar café. Colocamos el símbolo de inicio, quiero café. Luego viene el símbolo de decisión con una pregunta, ¿hay café hecho? Si la respuesta es no, asignamos el símbolo de proceso, hacer café. Si la respuesta es sí, asignamos también un símbolo de proceso, calentar café. Esto converge en otro símbolo de proceso que es servir en taza y agregar azúcar. Luego viene un símbolo de decisión con una pregunta, ¿está dulce? Si la respuesta es no, procedemos con un símbolo de proceso, agregar azúcar, y regresamos al símbolo de decisión. Si la respuesta es sí, terminamos con el símbolo final, que es tomar café. El segundo es un ejemplo de diagrama de flujo simple que muestra el proceso de cálculo de pérdidas y ganancias de un negocio. Comenzamos con el símbolo de inicio. Luego viene un símbolo de entrada-salida para asignar todos los ingresos. Después viene otro símbolo de entrada-salida para asignar todos los costos. Ahora seguimos con un símbolo de decisión con la siguiente pregunta. ¿Son los ingresos mayores o iguales que los costos? Si la respuesta es no, calculamos la pérdida, que es costo menos ingreso. Si la respuesta es sí, calculamos la ganancia, que es ingreso menos costo. Y así obtenemos las pérdidas o los beneficios que nos llevan al símbolo final. En definitiva, un diagrama de flujo es simplemente una representación gráfica dada por pasos, y estos pasos se muestran en orden secuencial, utilizando diferentes símbolos que contienen información sobre todo el proceso. Otra forma de organizar información son los cuadros comparativos. En el siguiente enlace puedes ver qué es y cómo se hace un cuadro comparativo. Ahora, en cuanto al símbolo de decisión, tenemos, ¿has comprendido lo que es un diagrama de flujo y cómo hacer? Ok. Bueno, estamos llegando ya a la parte final de nuestra querida y hermosa clase, ¿no? Espero que hayan podido haber entendido de mejor forma lo que he tratado de decirles, pero me pareció interesante poder realizarlo de manera didáctica, todo lo que yo he tratado de ver y condensar en esta presentación. Obviamente a mí me ha gustado y me ha gustado realizar esta presentación que es obviamente básica, pero bastante interesante porque resume todo lo que tenemos que aprender en esta lección. Antes de irnos, y como plato final, lo he dejado para el final obviamente, yo tengo ya la lista oficial de los estudiantes de nuestra hermosa y linda carrera, y obviamente de este modo. El día de mañana, como no tenemos la plataforma, yo voy a bajar todo, todas mi lista de estudiantes, los voy a dividir aleatoriamente para hacer el trabajo y les voy a pasar en fotos los grupos y en un PDF qué es lo que tienen que hacer. Obviamente tenemos un tiempo que está ya programado y dentro del cronograma para su presentación y subida a la plataforma. Licenciado, ¿en qué consiste el trabajo? Debemos crear una empresa. 14 personas que comprenden la empresa, o sea, el grupo, tienen que hacer lluvia de ideas mediante el Jamboard y poder establecer, crear una empresa, su razón social, tienen que poder establecer una misión y una visión. Todo lo que acabamos de ver el día de hoy. Y adicionalmente a eso, tienen que crear 3 procesos o procedimientos mediante un flujograma.
fácil, chancaca, sencillo, no pasó nada. O sea, es súper fácil. Pero ojo, me tienen que demostrar que ustedes han realizado este trabajo. Por lo cual, una vez de que se reúnan los grupos y empiecen a ver, me van a dar acceso a su Jamboard. Eso lo voy a, me lo van a pasar inbox, ¿no? Obviamente dentro de lo que les estoy pidiendo, también les estoy pidiendo que elijan a un jefe de grupo. Y este jefe de grupo tiene que ser un líder, no un jefe, un líder, que lleve a las 14 personas, incluyendo él, al logro del objetivo. ¿Qué es el logro del objetivo? El primer logro del objetivo es crear esta empresa y crear procesos y procedimientos de esta empresa. ¿Por qué? Porque tengo que ser primero cuál es mi visión, qué es lo que quiero hacer. Voy a vender, no sé, me acabo de comprar estos audífonos, ¿no? Voy a vender estos audífonos. Ok, y voy a tener estos audífonos más. Bárbaro, perfecto. Vamos a hacer que esta empresa, esta institución se vaya formando. Hay que crearle un buen nombre, ¿no? Los integrantes, hay que ver absolutamente todo. Ojo, ahorita estoy viendo una pregunta. Voy a mandar la conformación de los grupos el mañana. No nos adelantemos, cuidado si me estén preguntando por chat, licenciado, ¿cuándo vamos a hacer? No. Yo voy a ver el día de mañana, ¿no? A las 8:30, 9 de la mañana, yo ya voy a empezar a mandar grupo del WhatsApp la división de los 14, de los 10 grupos de 14 personas cada uno. Y esto va a ser de que nosotros tengamos que conjuncionar en el Jamboard la lluvia de ideas y el avance que ustedes tienen. El Jamboard se utiliza ya sea por medio de slides, ¿no? O sea, es como diapositivas. Entonces, en una diapositiva van a poner el nombre, ya está organizado, ya está puesto en el PDF que les voy a mandar el día de mañana, juntamente con esta división que tengo de los grupos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Licenciado, muy buenas noches. Buenas noches. No sé si me escucha. Te estoy escuchando claramente. Buenas noches. Tengo una objeción sobre los grupos. Ya que casi la mayoría de las personas a veces quiere reunirse. Hay mucha discrepancia cuando hay unión de grupos. Digamos, cada uno tiene su diferencia de ideas, como usted sabrá. Y a lo menos con esta pandemia no se va a poder, digamos, comunicar muy bien, ya que todos elegimos para la noche, por eso también se está pasando ahorita sus clases en Estela, la noche. Quisiera Estela, ver la opinión de mis compañeros si están de acuerdo o no, porque bueno, señorita, por mi persona yo no estoy de acuerdo. Señorita Estela, no es que usted esté o no esté de acuerdo, estas son las reglas. No es por trabajo. Ya, pero estas son las reglas que estoy poniendo yo como docente. ¿Ok? Entonces, si usted si usted trabaja en algún lugar, usted debería saber perfectamente de que esto se tiene que hacer sí o sí. ¿Por qué? Porque en un trabajo, ya les he dicho, en una empresa, en una organización, en un lugar donde yo trabajo, tengo que saber establecer tratar de trabajar con el resto de personas. Ese es el reto. O sea, si ustedes no pueden llegar a un común denominador de por lo menos crear una empresa o un nombre, el reto es ese, el reto es que puedan ustedes establecer lo que yo voy a necesitar para poder crear, para poder conjuncionar a la empresa. Maritza, ¿qué necesitas? Nada, perfecto. Entonces, nuevamente, aquí no es cosa de yo quiero o no quiero. Estas son las reglas del juego. Así se va a trabajar en esta materia. Tienen que empezar a conjuncionar. No son islas, estimados estudiantes. ¿Por qué? Porque en una empresa, si ustedes están trabajando, ustedes tienen que ir y hablar con otra persona. Aunque tengan un criterio totalmente distinto, tengo que lograr conjuncionar
para poder lograr el objetivo. Como hemos visto en las diapositivas, tenemos que dividir las tareas para el logro de objetivos. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Tienen que crear un solo representante, una sola cabeza, y este representante tiene que ser de líder para lograr el objetivo. Así que por favor, estimada estudiante Estrella Jocelyn Farel, o sea, lo tienen que hacer, tienen que aprender a conjuncionar, tienen que aprender a coccionar, tienen que aprender a trabajar en equipo. Administración 1, muy teórico. Administración 2, a la práctica. ¿Alguna otra pregunta antes de terminar la clase? ¿Ninguna? Perfecto. Hasta el día de mañana, nuevamente les repito, hasta el día de mañana voy a poner en el chat del WhatsApp, voy a dividir los grupos y ya tienen que hacer un subgrupo de, o sea, ya sea de WhatsApp, Telegram, de lo que quieran, ya tienen que empezar a ver. Yo ya tengo que ver los resultados de esto, porque obviamente tienen que entregar un trabajo. Y ese trabajo final, obviamente las 14 personas tienen que subir a la plataforma ese trabajo. ¿Tienen tiempo? Sí, tienen tiempo hasta la siguiente semana, no hay ningún problema. Pero tienen que lograr conjuncionar, y este equipo de trabajo va a hacer de que obviamente de que tengan al final de todo este ADMI 2 un documento bastante grueso en donde tengamos mucha conjunción y mucho enriquecimiento para reforzar el conocimiento. Y obviamente la finalidad de esto es integración. Necesitamos integrarnos, no somos islas. Dejemos de lado ya la pandemia ya, o sea, ya tenemos un año de pandemia, o sea, no vamos a poner como pretexto, sí, la pandemia, no pongamos esos pretextos. Seamos proactivos, y en esta proactividad tenemos que empezar a co-crear juntos un buen espacio de aprendizaje. Estimados estudiantes, les quedo muy agradecidos, gracias por la comprensión. Me he pasado 6 minutos, voy a tratar de ser más puntual la siguiente vez, y obviamente muchas gracias por aquellas personas que han empezado puntual conmigo. Ya está tomada la asistencia en su totalidad, así que no tengo nada más que decirles. Que muy buenas noches, sigan protegiéndose, síganse cuidando, ¿no? Está bajando los casos, pero obviamente hay que seguirnos cuidando, ¿ok? Un gran saludo y hasta la siguiente clase.